alguna, si alguno de ustedes, compañeras y compañeros, quieren hacer alguna pregunta, sería muy importante porque pues estos temas hay que charlarlos para entenderlos. Si de pronto alguien no entendió el mensaje, me gustaría eh, que alguno de ustedes, compañeras y compañeros, intervengan y nos pregunten o me pregunten, y aquí pues podemos contestarles. A ver, compañera Angélica, tiene la palabra. Buenas tardes, Tulio, ¿cómo estás? Pues yo quisiera saber, tú dices que entra a estudio esa propuesta y ¿para cuándo volverían a tener reunión o eso? Porque pues obviamente esta ampliación sería mediante decreto y estamos a puertas de un segundo concurso o ahí estoy mal. Bueno, a ver, eh, digamos que el proceso todavía no lo tenemos claro porque todavía no está definido el tema. Nosotros estamos hablando con optimismo, producto de las charlas que hemos tenido, y creo que es importante que tengamos esto claro, ¿sí? Segundo, de lograrse el cometido, esto sería pues para el próximo año, porque entraría, es como parte pues del presupuesto general de la nación, tienen que incluir este rubro correspondiente al número de personas que se amplíen, ¿sí? Ya para este año pues el presupuesto no lo pueden ajustar, pero para el año siguiente sí se puede ajustar y ese proceso puede avanzar. Ahí hay unos trámites que hay que realizar y ese es uno de los puntos que incluso quedó en la reunión. La reunión quedó concertada, otra reunión con el ministro de Trabajo, con el director de la Función Pública, precisamente en este ámbito de ir abriendo el espacio para lograr que esto se dé. Y precisamente el compromiso del doctor Junco fue explorar el tema en el Ministerio de Hacienda, porque pues esto necesita el visto bueno del Ministerio de Hacienda, necesita el visto bueno del DNP, necesita el visto bueno de la Función Pública. Sí, esos tres vistos buenos son fundamentales. La parte del Ministerio de Hacienda pues implica un ajuste en el presupuesto de la DIAN. Entonces, eso es un trámite que necesitamos que salga precisamente antes de que tengamos los resultados de este concurso, ¿sí? Entonces, ese es el afán que realmente nosotros tenemos en este momento. Pero creo que en la medida en que hay voluntad política se puede resolver. Nosotros creemos que se puede resolver y debe salir, y aspiramos, porque esa es la alternativa. Si no sale, debe salir antes del proceso de las posesiones, ¿sí? O sea, debe salir a comienzos del próximo año. Y aquí estos meses que hoy estamos terminando el mes de septiembre, ya pues tendríamos octubre, noviembre, diciembre para hacer esas gestiones. Entonces, y para tener todo listo para el próximo año. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que eso tiene ese proceso, tiene ese trámite, todavía no está concreto, están, digamos, dadas unas condiciones favorables, ¿sí? Y bueno, aspiramos a que esas condiciones se concreten, ¿sí? No solo en el tema de la ampliación de planta, también aspiramos en la prima factor salarial. Esos son los dos aspectos que aspiramos que se resuelvan pues para comienzos del próximo año. Vamos a ver, ¿sí? Seguiremos, como dicen, seguiremos informando, pero necesitamos participación. Ese es punto uno. Punto dos, con relación al tema del concurso, del nuevo concurso, es indudable que hay un compromiso de parte de la DIAN de realizar un nuevo concurso. Un compromiso que está claro, expreso y, como dirían, claro, expreso y exigible. Y en esa medida debe realizarlo. Lo que nosotros encontramos, eso ese punto, digamos, no se conversó en la charla con el director, no alcanzamos a llegar a ese punto, pues por el tiempo y todo esto, pero en anterior reunión con la directiva, porque ahora tenemos una persona que está encargada de reunirse con las organizaciones sindicales, que es la doctora Elmira Franco. Ella nos manifestó que se había reunido directamente con el director de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y él había manifestado que es totalmente viable realizar un concurso de ascenso. Todos sabemos que aquí están debiendo el concurso de ascenso. Que el primer concurso que hicieron, este concurso de ingreso que está pasando, bueno, y cuyas posesiones estarán por allá, según los cálculos, por allá a finales de febrero, eh,
este concurso es un concurso que debía incluir el concurso de ascenso. En la medida en que no lo incluyó, entonces están dadas las condiciones para que se dé un concurso de ascenso, ¿sí? Pero eso todavía está, pues hasta ahora están en las conversaciones. Primero tendrán que terminar este concurso, hacer el cierre del concurso y posterior al cierre del concurso, entonces vendría la convocatoria al nuevo concurso, ¿sí? El cual, como está planteado, sería un concurso de ascenso, ¿sí? Acuérdese que sería el 30% de los cargos y pues vamos a ver cómo se plantea. De todas maneras, en la medida en que tenemos interlocución, nosotros tenemos un acuerdo de 2016 que nos garantiza la participación en el proceso del concurso y en toda la toma de decisiones. Aspiramos que eso se cumpla, ¿sí? Pues en la medida en que tenemos una administración dialógica, entonces aspiramos que eso se cumpla porque para el anterior asaltaron también eso. Realmente nosotros no pudimos participar en absolutamente nada, 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 y ahí están los problemas precisamente por esa falta de participación democrática, ¿sí? Entonces, eso será, digamos que este es un tema que tendremos que prepararlo, pero pues el camino es primero los logros centrales, que es el tema de la ampliación de la planta y el tema de la prima en salario, pues que están ahí en ese contexto, que son acuerdos nacionales de 2019. Y bueno, ahí también están las modificaciones al decreto 071, ¿sí? En los temas pues que incluso nosotros, esas modificaciones las planteamos antes de que saliera el decreto, porque acuérdense que se cayó esa reforma tributaria que ellos tuvieron plazo y pudieron hacerlo, y nosotros presentamos un documento de 5 hojas donde hacíamos todos los requerimientos con relación a cada uno de los artículos de lo que era en ese momento, no recuerdo el nombre del decreto, pero ya estábamos claros en que había habido un asalto a nuestra buena fe y que realmente habían incluido una cantidad de cosas con las cuales nosotros no estábamos de acuerdo y bueno, y por eso lo planteamos antes de que saliera el 071. Sin embargo, pues era una administración de oídos sordos Tulio, y en era el esa once medida cuarenta y no cuatro. aceptó. El once ¿Sí? cuarenta y cuatro, sí. El 1144 y en esa medida pues no aceptaron nada, ningún tipo de conversaciones, nada. Simplemente fueron tomando decisiones. Entonces por eso creemos que ahora avanzaremos y para el nuevo concurso aspiramos a estar en ese proceso y en esa medida que sea un concurso más garantista para todo el mundo, porque nosotros no estamos pidiendo privilegios para los trabajadores de la DIAN, no, simplemente es garantista para todo el mundo, ¿sí? Por eso, pues si hay un concurso cerrado, pues tendremos esas condiciones y hay que esperar a ver pues cómo sale, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, no sé, Angélica, creo que ahí estoy respondiendo la pregunta tuya. ¿Quién más, Gracias. compañeras? O bueno, Angélica, si quieres decir algo más. ¿Y quién más? Si quiere intervenir, es importante, compañeras y compañeras, que pregunten de una vez. Edna. Tulio, compañeros, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora. Gracias. Mucho se dice en Radio Pasillo que no es tan cierto que los 1.500 compañeros cuyas vacantes salieron a concurso van a quedar sin empleo. Y lo basan, ese decir, en el hecho del retén social. ¿Qué tan cierto es esto y en qué porcentaje se daría? A ver, el retén social cubre una parte, ¿sí? Cubre una parte, pero no alcanza. Pero no alcanza porque ¿quiénes son los de retén social? Según la norma de la DIAN, serían padres y madres cabeza de familia y discapacitados. Pero esto va más allá, porque, porque hay una jurisprudencia que es clara y que protege a más personas. Por ejemplo, las personas prepensionadas, ¿sí? Entonces, indudablemente que la primera solicitud que nosotros hicimos fue la protección al retén social. Y en eso se comprometieron. Y el retén social no solo para los cargos
de provisionalidad definitiva, sino también para la provisionalidad temporal, porque el retén social no distingue si la provisionalidad es definitiva o temporal. El retén social es retén social, es una garantía para las personas que tienen unas condiciones de dificultad, ¿sí? Que debe garantizarse. Entonces, ese es el primer punto, ¿sí? Ahora, esto no alcanza porque realmente ¿cuántas vacantes a la fecha tiene la DIAN? La DIAN tiene alrededor de 344 vacantes, de las cuales 209 están en los gestores 1 y 2, ¿sí? Entonces ahí tendrían que hacer unos encargos hacia los gestores 3, 4, inspector 1, inspector 2, inspector 3, inspector 4, para poder garantizar que los compañeros pudieran. Creo te quedaste sin micrófono, Tulio. Sí, sí, el internet se bajó un poquito y por eso me quedé. Entonces, realmente tendríamos, haciendo cosas y todo, tendríamos 344. Entonces, de todas maneras, va a quedar gente por fuera. Por eso es que nosotros estamos presionando la impresión de la planta, ¿sí? Y entonces, bueno, la impresión de la planta probablemente no sea en 2.500, ¿sí? Probablemente sean 500. Entonces ya tendríamos un número que nos permite movernos, ¿sí? Porque si sumamos 344 más 500 serían 844, ya, eso ya nos permite movernos, ¿sí? Eso nos garantiza. Hay personas hay bastantes personas que se van a pensionar en estos meses, de aquí a diciembre, hay bastantes personas que están para pensionarse. Entonces, hay muchas posibilidades, pero sí necesitamos una ayuda de parte de la DIAN garantizando más cupos, ¿sí? Pero esa ayuda, pues, es a costo, pues, de un mayor recaudo, porque aquí no, precisamente es la característica de nuestra entidad. Entonces, implica un compromiso nuestro con un mayor recaudo. Por eso nosotros insistimos en que sea fortalecimiento en fiscalización y cobranzas fundamentalmente y en operación aduanera, porque necesitamos recursos, necesitamos atacar en mejores condiciones la evasión y el contrabando. Y eso se mide. Y ustedes saben que nosotros hemos cumplido todas las metas que nos han puesto. O sea que sí tenemos capacidad de cumplir las metas. Entonces, en esa medida, ahí sí tendremos un colchón realmente, en esas condiciones. Porque el retén social no alcanza, realmente, no alcanza para todo el mundo, ¿sí? Es un inicio y es la primera protección, o sea, son los primeros que deben ser protegidos. Pero, pero, pero si lo vemos en términos generales, pues no. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, si solo fuera así, tendríamos que definir con la DIAN unos criterios. Y ahí viene el problema. Yo recuerdo cuando se vino el problema con el director Ortega, con el caso de los compañeros que en ese momento eran supernumerarios y se quedaron por fuera. Ahí vino un criterio, ahí tocó definir un criterio, porque no había otra, porque digamos, la situación se vino en esas condiciones y nos tocó definir un criterio y ese criterio fue el último que entra, primero que sale. Y ese criterio se aplicó, fue un criterio general e impersonal y en esa medida pues hubo por lo menos garantías para todo el mundo. Porque de lo contrario, ¿qué hubiera sido? Que ya lo estaban haciendo, era el que más lamboneara, ¿sí? Y eso no puede ser un criterio, sino son criterios generales e impersonales absolutamente para todo el mundo, que permitan, digamos, unas garantías, unas reglas de imparcialidad. Eso con el mayor dolor en ese momento, porque prácticamente en ese momento hubo una masacre de 1.000 personas, ¿sí? Después ya, cuando el director se dio cuenta, pues, que se necesitaba más personal, cuando pudo conseguir los recursos, ¿sí? Que es el otro aspecto, no, bueno, ahí se lograron unos cambios que fueron también importantes, y fue primero el paso a la temporalidad, que significó prácticamente para todos los compañeros y compañeras supernumerarias lograr duplicar su salario, ¿sí? Y después de ese paso a la temporalidad, el paso a la provisionalidad en mejores condiciones. Porque ya cuando pasaron a la provisionalidad no sucedía como antes y era que cada vez que
Cada vez que había un nuevo nombramiento de supernumerarios, entonces estrangulaban, sacaban una gente y traían otra, ¿sí? Pero además sus condiciones laborales ya eran claras. Y eso se dio pues por una serie de factores. Primero, porque se logró una sentencia, donde una sentencia de una demanda del doctor Jairo Villegas, en la que logró, precisamente se logró demostrar que esa figura de los supernumerarios era una figura para tiempos muy cortos y no como la venían utilizando en la DIAN como con 10 años de permanencia de las personas, ¿sí? Pero también se logró una voluntad política de parte del director en ese momento para poder mejorar las condiciones de vida de la gente, y eso fue ya en el contexto de la negociación colectiva, y fue un logro pues con el director Ortega posteriormente, ¿sí? Entonces ahora pues estamos precisamente tratando de solucionarle el problema a la mayor cantidad de personas. Nosotros aspiramos que sean a todos, ¿sí? Como les decía, ese era el objetivo, compañeras y compañeros, ¿sí? Entonces logramos resolverlo en esa medida. Ahora aspiramos a resolverlo sencillamente pues con la ampliación de la planta, que por eso digo, probablemente serán 500 si eso se da. Estamos en el proceso, todavía no podemos cantar victoria, pero vemos voluntad política. Cuando uno ve voluntad política, puede decir que eso está avanzando, ¿sí? Cuando uno ve una negativa, que no, ahí estábamos perdidos. Pero hoy vemos una voluntad política. Entonces, en esa medida, creemos que esto se puede resolver, ¿sí? Sin embargo, todavía no la tenemos, pero estamos en el proceso, ¿sí? Estamos en el proceso y lo que nos interesa a nosotros es realmente pues evitar la masacre y que tenga la gente más oportunidades de concursar. Porque pues todos sabemos que aquí el mecanismo es el concurso. Pero bueno, cuando uno tiene solo una oportunidad, pues es más difícil que cuando tiene 2 o 3 oportunidades, entonces ya uno va con experiencia y logra superar, ¿sí? Entonces, esa es como en la tarea que estamos empeñados, compañera. No sé, creo que le respondí. Si hay otra pregunta, compañeras y compañeros, con mucho gusto. Es bueno que aclaremos los temas porque como hay tanto chisme, como hizo la compañera, bueno, perdón la palabra, pero como hay tanto radiopasillo, entonces es bueno que aclaremos porque precisamente para que no haya dudas, ¿sí? Entonces, ¿quién más quiere preguntar? ¿Duda, vacío, laguna, compañeras, compañeros? Si alguien quiere reforzar, alguien de la Junta nuestra, de Ultradian, quiere reforzar algún planteamiento, también sería importante. Porque siempre tenemos que buscar el diálogo, compañeros y compañeros, siempre, siempre. El diálogo es fundamental, poder expresarnos, poder hacer el análisis en conjunto es muy importante. Fíjese, por ejemplo, después del concurso, como hicimos una reunión muy buena acá, donde todo el mundo expresó la problemática, se la planteamos a la Comisión Nacional de Servicio Civil y nos contestó ahí con nada. Pero de todas maneras se hizo el ejercicio y bueno, siempre eso es lo importante, poder tener claridad. Entonces sí me gustaría, si hay más preguntas, si hay más dudas, ¿qué Julio, más inquietudes tienen, compañeras y compañeros? A ver, Julio, Oscar. sería bueno informar también la reunión que se surtió con la directiva el viernes pasado, ¿no? Y los puntos que se tocaron sobre los manuales de funciones, sobre las calificaciones. Digamos que qué puntos se tocaron sobre lo álgido que hay, sobre pues lo que usted ya tocó, la instalación de la mesa, ¿no? En este momento, pues que está parado por una pues indebida como interpretación de la DIAN, ¿no? La mesa de negociación 2021 que se tiene que llevar a cabo porque entonces violaríamos el principio de la autonomía sindical, de la negociación colectiva y pues entonces en ese orden de ideas se tiene que adelantar una mesa de negociación y por otro lado sí sería bueno pues que hay muchas cosas que están en este momento llegando a la directiva y que desconocen como los manuales de funciones donde, como usted ya lo mencionó, violentaron un acuerdo nacional en virtud del cual se debían efectuar consultas en todas sus etapas con las organizaciones sindicales, tanto para la expedición de los manuales de funciones como para la reestructuración.
y que la directiva anterior pues se negó en todo su momento y nos citó porque pues muchas peticiones sí efectuamos en ese sentido y creyendo que estábamos equivocados también, pues, o que los equivocados éramos nosotros, pues le preguntamos a la función pública que nos aclarara sobre ese tema y que lo hemos manifestado en varias reuniones sobre el tan sonado decreto 498 que habla sobre los manuales de funciones y sobre las profesiones que se excluyeron unilateralmente por parte de la DIAN para este concurso, ¿no? Inclusive muchas tutelas se presentaron y muchos recursos sobre eso, ¿no? Y que pues hay un reconocimiento por parte de la directiva y que van a revisar ese tema porque pues ahí se hace como una censura a ciertas profesiones y donde hay muchas personas que han venido desempeñando su cargo en ciertas áreas y no se pudieron presentar a este concurso porque para estar en este momento en el cargo sí podían estar, pero si se presentaban al concurso no lo podían hacer porque su profesión no estaba. Igualmente, pues para la reestructuración, que lo hicieron de manera unilateral, inconsulta y violando el decreto 498, que fue pues fruto de una negociación colectiva, ¿no? Entonces, bueno, porque esta entidad pues nos ha escuchado y se ha podido plantear y pues se les ha podido pues mostrar lo que se ha hecho. Igualmente ese acuerdo tan que firmaron en el 2020, digamos, primero que todo, violando el decreto 160 sobre la negociación colectiva y sobre la conformación de la comisión negociadora. Y segundo, porque tocaron temas que no podían tocar en ese momento, porque claramente el gobierno nacional con una circular conjunta que expedida por la Función Pública y el Ministerio del Trabajo estableció claramente que temas de plantas de personal no se podían tocar a partir del año 2019 en las mesas como de singular, como el tema de la DIAN. Entonces, es ese, digamos, y que haya una comunicación en este momento cuando pues la directiva anterior pues se reunía con ciertas organizaciones sindicales y en cambio a otras organizaciones sindicales pues nos tenía las puertas cerradas y la única forma de comunicación con ellos era o a través del derecho de petición o a través de la acción de tutela. Entonces, frente a eso Sí, es como bueno que... sí, yo creo que es importante, bueno, con lo que vos planteas, con la primera reunión que tuvimos fue muy importante con la administración porque ahí, digamos, se construyó o se construyó una agenda de trabajo sobre los temas centrales, ¿sí? Realmente, y ahora lo que estamos es en desarrollo de esa agenda de trabajo. ¿Y cuáles son los temas centrales? Pues primero, el cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? De los acuerdos pues, que están vigentes, que son acuerdos pues, de 2015, 2018 y 2019 sobre los temas de la ampliación de la planta, ¿sí? Ese es un punto que es muy importante y que hoy pues está ahí. El otro punto pues es que, pues, que este incentivo que lo convirtieron en prima sea salario, pero bueno, lo mínimo que logramos en la mesa nacional fue factor salarial, no importa, de todas maneras es un avance, ¿sí? Y el otro punto pues es el tema del decreto 071. Esos realmente son los tres puntos que pues los planteamos todos, realmente las intervenciones en la reunión, pues fue, pues primero intervino el presidente de la CUT, el compañero Francisco Maltés, después intervino el secretario general de la CGT, bueno, primero, perdón, excúsenme, primero pues intervino el doctor Junco y él pues hizo una explicación pues, de lo que significa su administración, su llegada a la DIAN, de su actitud, digamos, frente al diálogo y la negociación. Y pues, y mostró realmente el director Junco su buena voluntad, ¿sí? Y bueno, y además hizo toda una serie de consideraciones. Y entonces, pues, ahí vino la intervención del compañero Francisco Maltés, quien hizo, pues, énfasis en los acuerdos firmados y en la necesidad de que se cumplan toda vez que hay entidades como, por ejemplo, el SENA, donde ya le cumplieron los acuerdos de ampliación de planta. Y si el SENA puede, ¿cómo no va a poder la DIAN, que somos los que conseguimos la plata? ¿Sí? Y pues también después nuestro secretario general de la CGT, quien planteó precisamente todas las dificultades fiscales que tenemos y la necesidad precisamente de ampliar la planta para resolver esos problemas. Entonces, fíjense que ahí estamos desarrollando el punto 1 de la agenda, que es el cumplimiento de los acuerdos, que fue la agenda que se concertó anteriormente
con la doctora Elvira Franco. Y el segundo punto, pues tenía que ver pues con la garantía del trabajo a las compañeras y compañeros que quedan por fuera, porque pues es muy grave realmente. Y entonces ese fue el segundo punto. Y en ese orden, pues, ¿qué era lo primero que habíamos planteado? Pues el tema del retén social, pero no es suficiente el retén social, porque tenemos alrededor de 800 personas que están en riesgo de perder su trabajo. Entonces pues nosotros pues, estamos en la obligación como organizaciones sindicales de garantizar que se les dé una segunda oportunidad y tenemos la herramienta porque tenemos los acuerdos. Si no tuviéramos estos acuerdos, compañeros, no podíamos hacer nada, no podíamos ni decirlo, porque es muy difícil, ¿sí? Pero afortunadamente tenemos los acuerdos, tenemos los estudios, hay 2 estudios, ¿sí? De ampliación de planta. Y el de 2018 es un estudio vigente. Incluso para nosotros, cuando llegó el 2018, nosotros decíamos, pero ¿cómo así que otro nuevo estudio si ya hay uno? ¿Sí? Pero bueno, finalmente pues se aceptó este segundo estudio porque la realidad lo impuso, porque la reforma tributaria de 2016 dio todo, dio los recursos para ampliar la planta, dio los recursos para convertir ese incentivo en salario. Sin embargo, ahí nos falló el Ministerio de Hacienda. Fue el Ministerio de Hacienda y una falta de gestión también del director de ese momento, el doctor Santiago Rojas, que logró, que no logró todo lo que nos dio la reforma tributaria de 2016. Y entonces del incentivo lo pasaron a prima, pero nos quedaron debiendo el hecho de que fuera salario. Y entonces hicieron una pequeña ampliación, pero además lo que hicieron fue prácticamente llenar todas las vacantes, ¿sí? Esa fue la discusión con él. Dijo, no, primero llenemos las vacantes, pero ahí lo que estaba mostrando era su falta de gestión, realmente. Y llegó esta administración, pues no, digamos, este gobierno, perdón, y con el anterior director, pues fueron un día al Ministerio de Hacienda y plantearon el tema y les dijeron que no, y entonces salieron ya a decir que no, que era que no se podía, pero no hubo la gestión suficiente. Entonces, ante esa situación que hicimos nosotros, pues lo llevamos a la Mesa Nacional, ¿sí? Y ahí también estuvimos liderando este proceso y lo llevamos a la Mesa Nacional y logramos el acuerdo de 2019. Y ese acuerdo de 2019 fue muy importante porque ahí estaba el Ministerio de Hacienda. Es que en la Mesa Nacional del Sector Público va el Ministerio de Hacienda, va el DNP. Incluso el viceministro de Hacienda en ese momento nos dijo, tenemos la mejor disposición para resolver este problema. Ese viceministro hoy es el director del DNP. O sea que, y entonces, pero la directiva de la DIAN de ese momento no estaba interesada en el tema. Ellos creían que todo lo resolvían con los sistemas como magia, ¿sí? Y así no es. Los sistemas necesitan además personas. Porque ¿qué sucede hoy precisamente con toda la gente que maneja sus recursos por fuera del sistema financiero? Los sistemas no los agarran. El que maneja todo en efectivo, el sistema no lo agarra. Entonces se necesita gente, precisamente por eso decimos gente en fiscalización y cobranzas para que vaya a hacer esa gestión, ¿sí? Y en cobranzas, porque hay mucho a la DIAN le deben un curvo de plata que no puede cobrarles porque no hay con quién. Vayan, miren, hablen con los compañeros de cobranzas y verá que cada uno tiene mínimo 100 expedientes. Y sus condiciones de trabajo son muy duras, ¿sí? Entonces, ahí está el otro punto también de la agenda que logramos construir en la primera reunión, precisamente que son los temas de cumplimiento de acuerdo. Pero indudablemente que hay otros puntos que están desde la primera reunión y que no se han podido resolver y que aspiramos a que se resuelvan, ¿sí? Que es el tema de otros aspectos que van más allá de eso. Y es lo siguiente. Lo primero es que nosotros no reconocemos ese acuerdo de 2020 en el cual unas organizaciones subordinadas a la administración firmaron un nuevo estudio de ampliación de planta. No lo reconocemos por 2 razones. Primero, porque el 70% de las organizaciones sindicales dijimos que no. Y segundo, porque hay una circular que no la compartimos y que incluso nosotros somos demandantes de esa circular, ¿sí? Y eso está ya en el Consejo de Estado,
pero ustedes saben cómo es la situación acá también hay un desborde en la administración de justicia, pues por tantas injusticias que vivimos en este país, entonces está desbordada la administración de justicia y esa demanda pues no ha salido. Pero nosotros demandamos eso porque no compartimos ese límite a la negociación singular que le impusieron. Y entonces, ¿cuál es el límite? Que no podemos negociar ampliación de planta. Entonces nosotros decimos, ¿cómo pudo firmar la DIAN en 2020 con los sindicatos subordinados? ¿Cómo pudo firmar un nuevo estudio si eso no lo podía hacer? Si estaba impedida la DIAN para hacer eso por una circular del nivel central, una circular conjunta que firmó la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Entonces ese acuerdo no tiene validez, ¿sí? Pero entonces hoy no nos podemos tampoco centrar en eso, sino también tenemos que ser pragmáticos. Si nosotros vemos voluntad política, pues hay que avanzar sobre la base de la voluntad política, ¿sí? Y eso es lo que estamos encontrando, realmente. Eso es lo que estamos encontrando, una voluntad política, ¿sí? Que comenzó con un planteamiento que hizo el director el día de la reunión, que dijo, voy a hacer una gestión informal ante el Ministerio de Hacienda. Y eso está dando resultados. Y entonces, claro, digamos, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda pretende que todas las entidades son iguales con relación al recaudo y no diferencia. Y ahí ha habido un problema. Porque si la Dirección General de Presupuesto entendiera el papel de la DIAN en la función del recaudo, pues nosotros no tendríamos estos problemas de planta y ya lo hubiéramos resuelto mucho antes, ¿sí? Si la Dirección General de Presupuesto entendiera la importancia de la DIAN en el contexto de la OCDE, ¿sí? Ya todo este incentivo prima sería salario, porque eso fue lo primero que le dijo la OCDE al gobierno colombiano. O sea, los países OCDE son países que giran alrededor de la tributación, que tienen tributos mucho más altos que nosotros, pero sus tributos también son progresivos, a pesar de que con el modelo neoliberal que comenzó a imperar después del triunfo de Thatcher y de Reagan en los 80, a pesar de que ha bajado mucho esa tributación a los super ricos y a ese 1% más rico del mundo, a pesar de eso, siguen siendo impuestos progresivos. Pero el problema, compañeros, es que nosotros no tenemos impuestos progresivos. Nuestros impuestos son neutros, por no decir regresivos, si tenemos en cuenta todo el pocolón de devoluciones que le hacen a los más ricos. Pero pongámoslo en que son neutros, como para no, porque ya vemos, el profesor Garay en una charla nos demostró aquí, precisamente en este espacio, que los impuestos son regresivos. El profesor Uprimi nos lo demostró también con la demanda que presentado ante la Corte Constitucional y que fue inadmitida por el carácter regresivo de nuestro modelo tributario. Pero además de eso, ni siquiera cobramos porque nos falta personal. Tenemos menos personal que Argentina, que Chile, que son nuestros pares. Tenemos menos recaudo con relación al PIB que estos países medios de América Latina. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, estamos súper atrás, ¿sí? No es cierto que los sistemas solamente vayan a resolver el problema, porque si así fuera, entonces países como Hong Kong, que tienen proporcionalmente más funcionarios en las entidades similares a las nuestras, ¿sí? No lo necesitarían porque todo lo harían por sistema. Entonces, no es cierto que los sistemas lo resuelvan todo. Se necesitan las personas, ¿sí? Y se necesitan personas que salgan a hacer las visitas. Y eso no lo puede hacer un sistema. Todavía no hay robots que uno los pueda, que lleguen a la oficina y salgan, o que vayan a hacer visitas. Eso todavía no existe, ¿sí? El día que existan, pues miraremos qué pase. Tendremos que tener una sociedad distinta, pero todavía esos robots no están. Todavía se necesitan personas que vayan, visiten las empresas, hagan los estudios, ¿sí? Y eso no lo tenemos, ¿sí? Entonces, esas situaciones son las que expresan comparativamente con otros países que nosotros sí necesitamos duplicar nuestra planta de personal. Por eso cualquier avance es importante. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Llenar todas las vacantes.
Todas estas vacantes que están hoy en día, que han sido llenadas hoy en día, que ha fortalecido esta entidad hoy en día, todo este personal nuevo que ha llegado a la DIAN hoy en día, es producto de la lucha que hemos desarrollado como organizaciones sindicales. Que los hayan nombrado en otros contextos, ese es otro problema. Pero lo que deben entender los compañeras y los compañeros que están acá desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, que llegaron a llenar las vacantes, es que su nombramiento, compañeras y compañeros, es producto de la lucha que nosotros estamos librando por ese tema de la ampliación de la planta. Eso para que lo tengan bien claro. ¿Sí? Y ahora, en ese proceso también, como mínimo, vamos a lograr, y yo soy optimista en eso, un avance de por lo menos 500 cupos, como mínimo. ¿Sí? Y esa es una tarea muy importante, porque entonces ahí estamos garantizando otro de los aspectos que se planteó precisamente en ese cronograma con la doctora Edelmira, y es que los compañeros provisionales y las compañeras provisionales que no superaron el concurso se puedan mantener dentro de la entidad y tengan otra oportunidad en otro concurso. ¿Sí? Eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Ahora, además de estos temas centrales, digamos, los temas gruesos, ¿sí? Hay que hacer referencia a otros temas, como bien lo planteaba Oscar, que también son fundamentales. Por ejemplo, el caso del manual de funciones. Que compañeras y compañeros, aquí tienen que, eso es sobre la base de los núcleos básicos del conocimiento. Yo no sé cómo les ocurrió aquí inventarse una serie de cosas que, de hecho, es muy loco lo que hicieron, compañeros. Realmente, yo digo que es una vergüenza, como si yo estuviera al frente de competencias laborales y haber tomado esas decisiones. ¿Sí? Realmente es penoso lo que hicieron con ese manual de funciones al excluir una serie de profesiones, pero además al excluir profesiones que tienen que ver con la de gente que está en carrera y que se le debe garantizar su movilidad, su ascenso. ¿Cómo es que van a decir que los administradores públicos no pueden estar en las áreas misionales? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Solo a una persona neoliberal que cree que todo debe ser privado y que quieren arrasar con lo público? Y encuentra gente que les hace caso y que no hace defender lo público, y gente en esta entidad. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Yo creo que eso para nosotros nos muestra precisamente cómo es que nuestra lucha y nuestra defensa de lo público es una garantía, digamos, para la ciudadanía colombiana, no solo para nosotros, para la ciudadanía. Es que está excluyendo unos egresados que además son de la esencia del Estado, porque estudian, se preparan es para trabajar en el Estado. Un administrador público, ¿para qué estudia? Pues para administrar lo público, para eso se prepara durante 5 años. Y hay una ley que dice que ellos deben ser incluidos en todos los manuales de funciones. Entonces, esas cosas que sucedieron acá son inauditas. ¿Sí? O el caso, por ejemplo, de los licenciados. Tenemos licenciados en tributario y aduanero y que no les sirve. Cuando la Constitución política garantiza precisamente que es el concurso el que define si mi profesión me sirve o no me sirve. Hay casos en los cuales pues ya no se puede. Por ejemplo, cuando en representación externa pues tienen que haber abogados, porque ahí sí no se puede. O casos, por ejemplo, en los cuales se necesita un contador, porque precisamente esa es la profesión de contador, pero eso no es así en todas partes. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de los núcleos básicos del conocimiento, que debe ser el aspecto central. Ese tema todavía, pues estamos en el proceso y tenemos algún tiempo para manejarlo, porque estará sujeto para el próximo concurso. Si hay un concurso cerrado para el 30%, pues ese concurso tendrá que reconocer de antemano, ¿sí? Que aquí hay unas personas que necesitan ascender en su carrera y que para tal fin debe respetarse su carrera. ¿Sí? Y ahí también hay otra discusión que incluso no le hemos planteado todavía, pero que está el tema del inglés.
porque el inglés a los de carrera, lo que tiene que hacer la entidad es que a los de carrera tiene que capacitarlos en inglés, pero no les puede exigir inglés después de que ya están en la carrera. Quizás a los nuevos probable que sí, porque son las reglas, ¿sí? Pero al personal de carrera no le puede exigir el inglés. Eso es un tema que todavía no lo hemos planteado, pero que está ahí, porque precisamente la garantía de la movilidad, ¿sí? Y ahí hay otras discusiones que no me quiero meter, que es el tema de la evaluación de desempeño, que también salió sin el cumplimiento de los requisitos de la participación sindical. Porque cuando hablamos de manual de funciones, ahí hay una norma, un decreto, que lo logramos en la negociación de 2019 y que a la anterior, a los anterior directiva de la DIAN, los que se fueron, no les importó. O sea, se saltaron por la paja ese decreto. Entonces, estaban obligados a consultarnos. Y la consulta con las organizaciones sindicales debe tener algunos efectos. ¿Sí? Y sin embargo, no lo tuvieron en cuenta, no les importó. Entonces uno dice, ¿cómo así? Hola, qué falta de respeto precisamente con la norma, con los derechos laborales. ¿Sí? Eso me parece que ha sido muy grave y eso es otro punto que, pues, el punto de la reforma del manual de funciones también está en esa agenda. Entonces, fíjense, compañeros y compañeras, que ya tenemos una agenda de trabajo en términos generales, ¿sí? Y dentro de eso, pues, está la negociación colectiva de este año. Ahora lo que estamos buscando es que eso se concrete, que se avance, que tengamos los resultados, que no solo sea, bueno, las palabras, sino los hechos. Ahí es lo que estamos buscando avanzar. Le doy la palabra a Judy y también a Fernando, que veo que ambos han levantado la mano. A Judy, primero a Judy. Judy Marcela. Judy. Es que me tocó ahora por el celular porque el computador me está sacando, entonces me tocó por el celular. Judy. No. Bueno, si no, entonces, si no me habla Judy, entonces le doy la palabra a Jaime Fernando. Sí, no, quería interpelar en el momento que estábamos hablando del manual de funciones y todos esos temas que corresponden a la nueva subdirección no recuerdo el nombre, pero que la sigue, es inaudito, indignante, que la siga liderando Hugo Álvarez, quien firmó los proyectos anteriores y sigue ahí liderando eso. Por otro lado, ellos consideran, me consta que entre ellos Hugo Álvarez, que la planta global es un instrumento de administración de recurso, no de talento humano, o sea, que pueden mover a la gente como un mueble, pero por encima de digamos, de la dignidad humana que debe tener ese concepto y esa norma de la planta global. Entonces, esas exclusiones son sobre todo inauditas y ese señor que sigue ahí liderando el tema me parece asombroso realmente. Esa era la interpelación que quería hacer en ese momento, Tulio. Gracias a los compañeros y compañeras. Sí, nosotros realmente no podemos meternos a decir quién debe estar en una parte o en otra porque nos queda muy difícil realmente. Son decisiones directivas. Pero realmente quien está dirigiendo esa área se llama Carlos Altamar. Ahora en el área donde él está, integraron precisamente el tema de la movilidad o la carrera administrativa con el tema de bienestar. Entonces ya él es el que está a cargo de eso, entonces esperamos que cambie. Fue uno de los puntos que nosotros le planteamos al director. Nosotros, pues, uno de los temas que le dijimos fue, bueno, nos parece muy bien el cambio que ha sucedido y ahora que ha llegado la doctora Amparo Cubillos, que esté la doctora Elmira Franco en la relación con las organizaciones sindicales, pero también lo que nosotros solicitamos es que cambie el discurso, ¿sí? Que cambien y bueno, ya vemos cambios,
de todas maneras vemos cambios. Entonces esperamos que también en este tema del manual de funciones tengamos cambios, ¿sí? Porque ya quien está liderando este punto es otra persona y aspiramos a que esta nueva persona que está ahí al frente precisamente entienda todos los errores que se cometieron de parte del anterior director de competencias y se corrijan precisamente estos problemas. Porque muy difícil realmente. Nosotros le pasamos por lo menos unos 20 derechos de petición y siempre contestaba lo mismo, ¿sí? Y siempre contestaba lo mismo. Realmente no había ninguna posibilidad de interlocución y uno lo que ve es que se marchitó precisamente el manual de funciones, ¿sí? Se empeoró la situación al excluir todo ese tipo de carreras, ¿sí? Y bueno, mucha gente perdió el concurso porque, sobre todo los administradores públicos, porque de un momento a otro, pues les tocó ir a estudiar temas que no tenían ni idea. Y entonces pasaron una parte y se rajaron en la otra, ¿sí? O sea, difícil realmente, porque cuando a uno lo excluyen de un área de un día para otro, pues es muy difícil, ¿sí? Y por otro lado, se está coartando el derecho a las personas de carrera, porque la movilidad es un derecho también. Acuérdense que la carrera, ¿qué es? El ingreso, el ascenso, que está unido a la movilidad, ¿sí? Y el retiro. Eso en últimas es la carrera, ¿sí? Y entonces uno no saca nada con ingresar si no tiene posibilidades de movilidad y de ascenso. Y la movilidad es otro tema que también está enredado, que es lo de los cuadros funcionales, pero pues por ahora con que se nos garantice el ascenso. Pero si resulta que las carreras las excluye, y cuando me recibieron aquí en la DIAN había una regla y ahora me las quieren cambiar, por eso no lo pueden hacer. En una sociedad democrática no lo pueden hacer, pero como estábamos bajo el régimen de la dictadura, pues en una dictadura pues hacen lo que se les da la gana. Y realmente eso fue lo que hicieron aquí con el decreto de carrera y con el manual de funciones y con los concursos y con todo, ¿sí? No solo eso, sino el maltrato a las personas. Y algo muy importante que plantea Fernando, y es que no hay un reconocimiento del ser humano. Hay una desvalorización total del ser humano. O sea, ya no está hablando de la persona, sino está hablando es como cualquier mueble, como cualquier recurso. Entonces hay una deshumanización. Y eso es gravísimo, ¿sí? Eso es gravísimo porque nos convertimos nosotros simplemente en un número, ¿sí? Nos convertimos en un objeto y dejamos de ser sujetos de derechos. Entonces, nos violan todos los derechos, ¿sí? Eso es un problema grave. Y aquí también necesitamos que eso cambie, ¿sí? Y eso se planteó, vamos a ver. Todo no puede ser el mismo día, pero pues estamos en esa tarea y creo que en la medida en que tenemos interlocución, vamos a poder avanzar, ¿sí? ¿Quién más quiere decir algo? Compañeras, compañeros. Bueno, yo creo que en esa medida podemos dar por terminada la reunión de hoy. Si no hay ninguna otra apreciación, ninguna otra idea que ustedes quieran plantear, me parece que pues hoy fue importante en el sentido de que pues logramos transmitir un poco las condiciones en las cuales estamos trabajando y manifestamos cierto optimismo que nos parece importante y que esperamos que tenga resultados. Seguiremos en la tarea. Indudablemente que esta tarea implica comunicación, gestión, trabajo permanente, pero también vamos a necesitar en un momento dado movilización. ¿Sí? Entonces es importante que participemos, compañeras y compañeros, en las movilizaciones, que nosotros cuando podamos citarla, se inscriba la mayor cantidad de personas y asistan a las movilizaciones. Mire, ayer tuvimos una movilización muy importante a nivel nacional. Y es una movilización precisamente que busca que los puntos del Comité Nacional de Paro sean aprobados por el Congreso de la República. Porque necesitamos un Congreso que le cumpla al país,
y no un poco, no allá de personajes siniestros que llegan a este Congreso por la vía de la corrupción, por la vía de la compra de los votos, por la vía del fraude, y entonces llegan a servirles a otros intereses diferentes de los intereses del pueblo. Y entonces uno ve, por ejemplo, las normas que salen, pues son normas todas en contra de la gente. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿realmente representan al pueblo? ¿O están representando, son gremios económicos o los intereses económicos de quienes les financiaron las campañas? Y a la gente la convencen con que es mi amigo, que mi primo, que el amigo de no sé quién, que me va a conseguir un puesto, que no sé qué. Yo creo que esto nos significa para nosotros reflexiones sobre el qué hacer, sobre cómo es que vamos a tomar nuestras decisiones. Nosotros no podemos decir más allá de eso, porque somos una organización social. Pero como tal, sí tenemos que llamar a la responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora de tomar las decisiones. Porque hoy vemos un Congreso realmente en muy malas condiciones, unas mayorías en muy malas condiciones. Vemos una situación muy difícil con estas mayorías del Congreso. Y si se mantienen esas mayorías, nunca saldremos de esta situación. Nunca podremos salir de la situación de violencia, de atraso, de miseria, de ser de los más desiguales del mundo. Nunca saldremos con este tipo de representantes a los órganos, como el caso del Congreso de la República. Y precisamente la movilización de ayer buscaba eso, llamar la atención para que, por ejemplo, proyectos como la renta básica sean aprobados. Porque aquí no necesitamos mendicar. El pueblo no necesita mendicar. Porque se inventan mecanismos de subsidios localizados con el objeto de crear clientelas localizadas. Por eso es que no quieren políticas generales que favorezcan a mucha más gente, porque lo único que les interesa es favorecer una clientela para garantizar unos votos. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso, ayer la movilización, participamos, Ultradian estuvo presente la Ultradec, nuestra federación, estuvo presente la CGT, nuestra confederación, pero también estuvo presente la CUT, la Central Unitaria, también estuvo presente la CTC y estuvieron presentes también las federaciones FENALTRACE y la Federación FECOTRA Servipúblicos, o sea que ayer estuvimos presentes los empleados públicos junto a los empleados privados y estuvimos luchando precisamente para que el Congreso apruebe estos proyectos de ley que fueron presentados producto del gran estallido social que hubo en este país y que todavía sigue vivo en la medida en que las condiciones sociales y económicas de la población no han cambiado. Y dentro de un mes tendremos una nueva movilización, porque estas movilizaciones se están planteando mensualmente. Dentro de un mes tendremos una nueva movilización y hay que asistir, compañeras y compañeros. Hay que participar. Pero también, en un momento dado, vamos a tener que movilizarnos los de la DIAN para fortalecer nuestro diálogo, para fortalecer nuestras posiciones. Es un poco en esa perspectiva. No es una perspectiva de confrontación. Nosotros siempre lo que le hemos dicho a la directiva es que nosotros buscamos es la interlocución. Nosotros no somos los amigos de las directivas, tampoco somos los enemigos de las directivas. Buscamos es una interlocución, que es algo completamente distinto. ¿Sí? Que estamos en el contexto de la OIT. Estamos en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estamos en el contexto del Sistema Universal de Derechos Humanos. Y sobre esa regla es que trabajamos. Entonces, por eso es que nosotros podemos hablar con dignidad. Podemos decir que afortunadamente en este tiempo que lleva Ultradian, en estos 20 años que lleva Ultradian, ya 21, entramos a los 21. En estos 20 años que llevamos, hemos sido claros, transparentes en la defensa de los intereses
de los trabajadores y del pueblo colombiano. No solo de los trabajadores de la DIAN, del pueblo colombiano también. Por eso hemos dicho que nuestro lema es la solidaridad. La solidaridad precisamente la han definido también como la ternura de los pueblos, como el hecho de poder apoyarnos entre nosotros y poder apoyar a nuestros semejantes como colombianos y también apoyar todas las fuerzas democráticas que están en este momento buscando construir un país mejor. La libertad, porque nosotros creemos que sin la libertad es imposible. Algo que está en la naturaleza del ser humano es su espíritu libre. Y ese espíritu libre hay que mantenerlo y hay que garantizarlo. La paz, porque es un bien también de la humanidad y es un bien de los colombianos que está en la Constitución y que no hemos podido lograrlo, pero que lo tenemos que lograr. Y para lograr la paz, ¿qué necesitamos? La justicia social. Ahí apareció la OIT. Y en la justicia social, ¿qué es lo que juegan? Pues juega un comercio justo. Comercio que acabe con tantas asimetrías que tenemos. Un comercio que nos garantice nuestro desarrollo, que nos garantice nuestro fortalecimiento del campo y de la producción nacional, ¿sí? Y también una justicia fiscal. Esos son los puntos que nos unen aquí a nosotros y que lo hemos planteado desde hace 20 años, 21 años, que lo planteamos en un sindicalismo que no solo es un sindicalismo de los temas gremiales, sino es un sindicalismo social, es un sindicalismo cultural. Por eso tenemos un cineclub que tiene 22 años prácticamente y que ahí semanalmente estamos presentando también películas y estamos diciendo, mire, compañeras y compañeros, la cultura también, nuestra cultura, y en este tema pues desarrollamos a partir del cine. Entonces, creo que todos estos aspectos son los que nos ayudan a fortalecernos como organización y hacer una organización con unas particularidades muy especiales, en las cuales para nosotros la capacitación es muy importante. Para nosotros necesitamos compañeras y compañeros que estén capacitándose permanentemente, que se estén formando en los temas sindicales y en los temas de la DIAN, porque es fundamental para nosotros. Y ahora, pues, en lo interno les digo a las compañeras y compañeros que hoy asisten y que no son afiliados, que los invitamos a que se afilien a Ultradian. Nosotros seguimos en nuestras capacitaciones. Este viernes tenemos una capacitación sobre liquidación aduanera, que es un poco pensando en la segunda etapa del concurso, pero también pensando en que para todos nosotros saber de liquidación aduanera es importante. Y entonces le decimos a los compañeros y compañeras que hoy asisten a esta reunión y que no son afiliados, que se afilien a Ultradian, que Ultradian desde su fundación hasta hoy es una organización que desarrolla la capacitación permanente, la formación permanente. Porque aquí realmente en la DIAN falta esto. Y nosotros hemos complementado ese proceso, tratando que nuestros compañeros, nuestras compañeras sean personas bien formadas, bien capacitadas, que conozcan su entidad y que en esa medida también puedan desarrollar un buen trabajo y también tengan condiciones para enfrentarse en un concurso y superarlo de la mejor manera. Entonces, por eso les hacemos la invitación a los no afiliados para que se unan y a los afiliados, pues los invitamos también para que asistan a estas capacitaciones. En la medida en que son virtuales, pues es más fácil para asistir. Y esta que tenemos este viernes de liquidación aduanera, que la va a dictar nuestro compañero Félix Antonio Lozano Manco, un excelente abogado en temas aduaneros y quien ha sido un apoyo nuestro desde hace muchos años en los temas del conocimiento. Y vamos a desarrollar 2 capacitaciones con este tema el viernes 1 y el viernes 15. Entonces, bueno,
Esa también es la otra invitación, no solo a las movilizaciones, también estamos invitando a la formación, a la capacitación, a estudiar. Porque nos toca, compañeros. Uno en la vida moderna, ya diríamos posmoderna, es una vida en la cual uno tiene que estarse formando permanentemente. Fíjese, por ejemplo, con qué velocidad pasamos de las reuniones presenciales a las reuniones virtuales. Eso es una cosa impresionante. Y hoy ya estamos como en otras condiciones, que es la condición de la reunión virtual. Y en esa medida, el mundo está cambiando, por lo menos en los sistemas, a unas velocidades gigantescas. Y nosotros tenemos que estar permanentemente adaptándonos. Y nuestras normas también cambian. Entonces, por eso nos toca estarnos actualizando. Y también, pues, nuestras luchas. Porque esas luchas son luchas individuales en el sentido de fortalecernos como personas, pero son luchas sociales en el sentido de fortalecernos como colectivo. Entonces, por eso, ese es nuestro llamado. Realmente es muy sencillo el llamado que estamos haciendo. Es un llamado a mantener nuestra organización, a desarrollarla. Y a los compañeros y compañeras afiliados, pues lo que les decimos es que nos ayuden a invitar a más personas a que se unan a nuestra organización. Ya que esta es una organización bastante clara, bastante seria, bastante formada, que conoce esta entidad y que está buscando siempre lo mejor para todas y todos, sin ningún tipo de engaños, sin ningún tipo digamos, de subterfugios, sino a partir de nuestra transparencia, que significa el compromiso con toda la gente, con todos nuestros afiliados, con todas nuestras afiliadas, pero también el compromiso con toda la gente de la DIAN para que se mejoren sus condiciones de vida y el compromiso con el pueblo colombiano, porque es que no puede ser que ahora tenemos en Bogotá un 17% de desempleo. Eso es muy grave, muy grave. O tenemos un POT que está alrededor de los centros comerciales, de las empresas constructoras, de Transmilenio. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Dónde está la gente de los barrios? ¿Dónde está lo que ha construido la gente en los barrios a través de la historia de esta ciudad? Entonces, yo creo que todo esto para nosotros es importante porque nosotros, además de ser trabajadores, somos ciudadanos. Y hoy en día, con el trabajo virtual, vamos a tener que fortalecer nuestras relaciones de vecindad porque nosotros necesitamos como seres humanos conversar con los otros. No podemos quedarnos aislados. Y entonces en esa medida en que tenemos límites en nuestras relaciones de trabajo porque por las dificultades con la pandemia y con todo este problema que tenemos, pues de los riesgos, como nos lo explicaba hace 8 días el doctor Giovanni Peralta, pues esas dificultades, pues que nos impiden, digamos, integrarnos como nos integrábamos antes, pues ahora tenemos que integrarnos con nuestro vecindario y construir nuestra vida social de esa manera. Y ahí también hay luchas. Ahí también hay luchas en el vecindario por un mejor vivir, por la convivencia, porque la ciudad se desarrolle en las mejores condiciones pensando en el ser humano, no solo pensando en los negocios de las grandes inmobiliarias o en los negocios de los centros comerciales o en los negocios de Transmilenio, sino con mecanismos mucho más humanitarios. Esas son tareas que poco a poco pues nos están cambiando, en la medida en que hoy pues estamos en un sistema mixto de trabajo virtual y trabajo presencial. Uno de los temas que está ahí presente, por ejemplo, es lo que va a suceder en nivel central. En nivel central, todo el mundo va a tener que irse para la oficina, porque el edificio para la casa, perdón, porque el edificio de Senda lo van a arreglar. Y ahí tenemos una demostración de que hoy el trabajo virtual está vigente. Entonces, a veces sucede, lo hemos visto más en las dos administraciones de aduana que crearon ahora, que hay como un afán de los directores de llevar a la gente a las oficinas. Yo creo que las directoras deben reflexionar en eso.
porque de ese afán no queda sino cansancio y problemas. Y pues hay mucha gente que quiere ir, pues la gente que quiere ir está bien que vaya, pero también hay gente que prefiere trabajar en su casa y debe respetárseles eso, debe garantizárseles su trabajo en casa. ¿Para qué? Pues para que puedan sobrevivir a esta pandemia, que la situación no ha sido difícil porque a veces vivimos con mayores de edad, vivimos con niños, vivimos con personas pues, que tienen más riesgo que nosotros. O muchas veces, por razón de la edad, muchos de nosotros no podemos ir a las oficinas o por razón de alguna enfermedad. Entonces, todas esas consideraciones humanas deben tenerse en cuenta para garantizar, pues, una armonía en el trabajo, una armonía entre lo presencial y lo virtual, una armonía con relación a las metas, una armonía con la satisfacción del funcionario también en el cumplimiento de su labor, que haga que sea mucho más productivo en esa medida también. Pues si yo estoy satisfecho con mi trabajo, si yo estoy satisfecho con las condiciones que me están dando, pues lógicamente que voy a ser más productivo. Y en esa medida también la ampliación de plantas va a tener un efecto muy importante, porque aquí hay que fortalecernos en esos aspectos. Entonces fíjese que el panorama de las discusiones hoy es grande. Tiene que ver con todos estos temas y nosotros como organización sindical lo hemos tratado muchas veces en nuestras reuniones de la Junta Directiva, que son reuniones grandes porque lo hacemos con un mecanismo de junta directiva ampliada, o sea, están participando alrededor de 18 o 20 personas, incluso con participación también de comisiones de reclamos, incluso con participación de otras regionales, ¿sí? Entonces, fíjese que en esa medida lo que buscamos es que mantener este diálogo entre nosotros. ¿Para qué? Para construir una mejor organización, para construir una mejor interlocución, para construir unas mejores relaciones de vida, de trabajo. Y en esa medida, pues también tener una mejor satisfacción para todos nosotros. Porque pues, el trabajo es una necesidad, pero también el trabajo necesita unas condiciones que le garanticen a uno poder trabajar dignamente, poder trabajar sin tanto estrés, poder trabajar donde mejor pueda uno desarrollar sus labores. Y bueno, a veces se dificulta cuando tenemos personas que no entienden esta situación, como que no evolucionan. Aquí toca evolucionar. El mundo nos está llevando a evolucionar. Incluso, por ejemplo, fíjese, por ejemplo, esa discusión ambiental tan grande que hay hoy en Colombia. Una discusión alrededor y en el mundo, alrededor del tema ecológico. Es mucho más, lo ecológico es mucho más allá de lo ambiental. Es las relaciones, digamos, de los cuerpos vivos con los cuerpos inertes. ¿Cuáles son los cuerpos vivos? Pues nosotros hacemos parte de esos cuerpos vivos. ¿Y cuáles son los cuerpos inertes? Pues las piedras. Entonces, esa es la relación, digamos, que tenemos con la tierra, con nuestra naturaleza. Y en esa medida, por ejemplo, veamos los efectos que produce hoy el desplazamiento con los vehículos, por ejemplo. ¿Por qué la gente busca la bicicleta? ¿Por qué la gente busca ir a pie? Porque también es que decimos que hay que reivindicar el trabajo en casa, porque precisamente esto garantiza nuestra supervivencia como seres humanos en el planeta, como cuerpos vivientes. La supervivencia, pues que depende también, no la del planeta, porque el planeta sigue, sino la de nosotros, la de los cuerpos vivientes, la de los animales también que nos acompañan y que hacen parte también de esta vida humana, ¿sí? Porque ellos nos acompañan todo el tiempo y entonces ya no somos el centro del universo, somos una parte del universo. Antes considerábamos nosotros que éramos el centro. En el medioevo pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra y al primero que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, pues lo mataron por atreverse a decir eso. Entonces fíjese lo que está sucediendo. Hoy en día ya hemos descubierto que no somos el centro, ¿sí? Porque dijeron, bueno, está bien, giramos alrededor del Sol, pero entonces el hombre está hecho
para manejar la naturaleza, para administrarla, para transformarla. Y ahora nos estamos dando cuenta de los grandes errores que hay alrededor de esa concepción y cómo lo que tenemos es que integrarnos. Y ahí está el tema ecológico, integrarnos con la naturaleza. Y entonces si podemos desarrollar el trabajo en la casa y no tenemos que realizar tantos desplazamientos vehiculares, ¿por qué no lo hacemos? Si cuando estudiamos para el examen nos dimos cuenta que uno de los puntos que tiene la DIAN es el punto ecológico, entonces hay que aplicarlo. Entonces es un llamado a los administradores, a los directores que tienen esa visión un poco tan cerrada para que, como dicen por ahí, open mind. Y en esa medida, pues podamos tener unas mejores relaciones en el trabajo y en la cotidianidad. Esa es una discusión que sigue viva, compañeras y compañeros. Por eso nosotros en estos miércoles de la salud, que los hemos denominado así, hemos tratado estos temas, ¿sí? De hoy en 8 vamos a traer a nuestro músico Diego para que pues, nos dicte una charla precisamente sobre la música y la situación, digamos, cómo la música también es vida, ¿sí? Y de hoy en 15 vamos a tener a la doctora Carolina Corcho, quien amablemente nos aceptó la invitación para plantearnos pues, toda la temática actual de la pandemia, ¿sí? Y de hoy en 20 vamos a tener al doctor Jorge Iván González, quien nos va a hablar del tema fiscal y un poco mirar cuáles son los efectos económicos de la última reforma tributaria. Y después de él tendremos al doctor Pedro Santana, que nos va a hablar un poco de la situación social. O sea que tenemos una agenda que nos parece que recoge las inquietudes de cada uno de ustedes y de nosotros y que busca siempre estar en la actualidad. Los miércoles son miércoles de actualidad, realmente estos miércoles de la salud o miércoles sindicales, lo que buscamos es un poco plantearnos el tema de la actualidad. Y la actualidad está muy ligada a la virtualidad. Y nuestras prácticas de trabajo hoy actuales son muy virtuales. Y se ha demostrado incluso, por ejemplo, en el tema de atención al cliente, cómo la virtualidad produce transparencia. Porque ya alguien no puede saltarse la fila como anteriormente se hacía, porque ahora todo tiene que ser a través del sistema o y respuesta del teléfono. Bueno, hay esa intercomunicación y entonces ya no es como antes que llegaba ya y yo me salto la firma ¿sí? Eso es importante, compañeras y compañeros, porque fíjese que ahí hay un tema de transparencia, del respeto a la fila, del respeto a la cola, del respeto al orden en el cual cada quien solicitó su turno, que anteriormente pues era más fácil vulnerarlo. Entonces fíjese que son también aspectos positivos de esta situación que también tenemos que reconocer, porque ayudan a una mejor entidad, un mejor trato hacia la gente. ¿Y tenemos dificultades? Sí, claro, porque todavía no tenemos el nuevo modelo de sistemas que ha sido anunciado, pero que aspiramos a que se cumplan, digamos, las reglas de ese acuerdo, de ese préstamo del BID, que nosotros aquí en una de las charlas lo explicamos, y pues son 120 días en la primera fase, va a entrar un nuevo sistema totalmente nuevo, es todo. Vamos a ver en qué momento se logra plantear eso. También en el tema de la educación, pues vamos a ver si podemos construir unos módulos de educación que estén unidos a las charlas que dictamos, pero estos módulos sí van a ser cerrados, van a ser exclusivamente para los afiliados y las afiliadas, con el objeto de que sea más agradable el repaso, que también hay que ayudar a eso. Hay que entender que una persona que ha trabajado 8 horas, que le ha tocado durísimo, después sale a estudiar un tema y entonces necesita pues ayuda. Entonces vamos a ver si logramos avanzar esto con estos módulos, que sería como un fortalecimiento de las capacitaciones. ¿Para qué? Para que todos y todas podamos mejorar nuestro conocimiento y bueno, y eso nos va a ayudar y nos va a servir en un momento dado, ya sea para la segunda fase o para el concurso que venga. Siempre hay que estar preparados, compañeros, ¿sí?
Entonces, ¿la oportunidad qué es? La oportunidad es estar preparados para cuando llegue el momento. Esa es la oportunidad. Si nosotros cuando llegue el momento estamos preparados, indudablemente que nos va a ir bien. Entonces, no podemos echarnos con las petacas, ¿sí? No podemos decir, sí, como ahorita no hay concurso, entonces dejemos eso tirado. No, no. Por el contrario, hay que seguir fortaleciendo el conocimiento porque ya nos dimos cuenta que la competencia es muy dura, ¿sí? Muy dura, ¿sí? Y que el mérito significa esfuerzo, ¿sí? Y entonces por eso nosotros felicitamos a los compañeros que lo superaron y también acompañamos a las personas que están presentando sus quejas y elaborando sus tutelas y todo eso, porque pues creemos que todo el mundo tiene derecho y estamos ahí en las dos partes, pero también estamos trabajando, como ya lo dije en un comienzo. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy y si no hay más preguntas, terminamos. Les agradecemos mucho a las compañeras y los compañeros que asistieron en la tarde de hoy y nos veremos de hoy en 8 con el profesor Diego Cubillos, que nos va a hacer una integración sobre el tema música y el conocimiento de lo social. Entonces, muchas gracias a todas y todos, un abrazo y esperamos que todas estas expectativas que tenemos y que las hemos manifestado con toda la transparencia, con toda la tranquilidad, se logren. Ese es nuestro objetivo. Nosotros siempre hemos logrado las cosas, compañeras y compañeros, siempre, con esfuerzo, con dedicación, con movilización, con diálogo, con negociación, pero siempre hemos logrado. Entonces aspiramos que esta sea una vez más y que podamos avanzar hacia el logro pues, de los puntos que hoy nos tienen en el centro de esta lucha como trabajadores de la DIAN. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos de hoy en 8. Y les quiero decir que el profesor Diego Cubillos pues hoy nos mandó excusas, se le presentó un problema prácticamente 10 minutos antes de la reunión y nadie está obligado a lo imposible. Entonces, pues él de hoy en 8 vendrá y nos acompañará. Desafortunadamente hoy no pudo, pero creo que también fue una oportunidad para poderles explicar con más detalle la situación actual y para poder que tengamos claro pues el momento social que atravesamos como organización sindical, como trabajadores de la DIAN y en este contexto en el cual estamos trabajando con un grupo de compañeros de otras organizaciones y hemos logrado constituir un equipo pues que expresa el 70% de la afiliación y aspiramos que sea el 100. Aspiramos que sea el 100, pero para eso necesitamos que este 30% que se ha manifestado de forma subordinada asuma la defensa de los trabajadores, asuma los derechos de los trabajadores, asuma la autonomía sindical, que es un derecho que tenemos, asuma, es que si uno no es autónomo, compañeras y compañeros, está mal, está muy grave. Si realmente ahí está el eje del sindicalismo, ¿sí? O sea, uno no puede constituir una organización para entregársela a la directiva, porque eso no es organización sindical realmente. Eso es otra cosa, pero eso no es organización sindical. La organización sindical tiene que entregarse a la defensa de los intereses de los trabajadores. A esos que tiene que entregarse, a la defensa de los intereses del pueblo colombiano, porque el sindicalismo emergió, fue en esas luchas. Y el sindicalismo tiene muchas víctimas. Mucha gente que ha dado la vida por el sindicalismo, que ha defendido, digamos, todos estos valores del sindicalismo. Entonces nosotros tenemos que reivindicarlos, que no puede ser que en el afán de constituir organizaciones por constituirlas, entonces olvidemos los principios y las reglas que son universales respecto a los derechos sindicales. Por eso es que nosotros nos ubicamos en el contexto de OIT, nos ubicamos en el contexto de los derechos humanos, porque creemos que ese es nuestro programa. Y de hecho ese es nuestro programa, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los trabajadores. Por eso
seguimos luchando en este país para que tengamos un estatuto del trabajo democrático que nos garantice nuestros derechos, porque tenemos un código laboral que fue emitido en medio de una dictadura. Ese es nuestro código laboral. Entonces, no tenemos un sistema democrático y a pesar de eso, con eso nos bandeamos, porque ¿qué más hacemos? Pero necesitamos constituir, y el Estatuto del Trabajo está en la Constitución Política y en 30 años no se ha podido. Y no se ha podido por esa falta de fuerza que tenemos nosotros como organizaciones sindicales, porque la gente no reconoce muchas veces el papel del sindicalismo. Entonces hay que llamar a la gente para que lo reconozca. O muchos terminan entregándose y tampoco podemos permitir eso. Entonces el logro de los derechos fundamentales implica organización, pero también implica dignidad. Hacer valer nuestros derechos. Implica reconocer que los derechos humanos hoy se convierten en el eje fundamental de los trabajadores. Que las reglas de la OIT son reglas fundamentales. Y que si por lo menos se garantizaran esas reglas, tendríamos una sociedad democrática. Por eso decimos que aquí la democracia no es como la pinta, ¿sí? Porque muchas de esas reglas no las vemos que estén respetándose. Entonces, esa es nuestra tarea. Y es una tarea que tendremos que realizar y que estamos realizando y que seguimos trabajando permanentemente por esos objetivos. Bueno, buena tarde a todas y todos, un abrazo y nos veremos de hoy en 8 días en el nuevo miércoles sindical